El nombramiento de Marta Esquivel en el Mideplan ha arrojado cualquier cantidad de criterios. Hemos tenido entrevistas ya para saber qué pasa con el caso en investigación en el que ella es una de las personas señaladas. Y hoy tenemos en línea de comunicación a la diputada Sofía Guillén del Partido Frente Amplio, que también ha salido a la luz pública a señalar lo que ha sido este nombramiento que hizo el presidente de la República el miércoles anterior. Doña Sofía, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por estar en nuestra compañía. Ángelo Sánchez le saluda. Muchísimas gracias por la invitación. Me parece que hay bastante de qué conversar, no solo sobre este tema, sino en general una situación que me parece en Costa Rica pues cada vez se complica más, ¿no? Cada vez es más preocupante sobre la realidad socioeconómica del país y ahora las decisiones también del gobierno en medio de cuestionamientos de casos de corrupción que me parecen gravísimas estas decisiones. En términos generales, ¿cómo toma esta noticia? Bueno, la verdad que me ha indignado bastante cuando la escuché esta semana, cuando nos enteramos oficialmente, porque el presidente de la República lo anunció en su conferencia de prensa y luego publicó en la página de la presidencia el comunicado. Me parece que es indignante por varias razones. La primera y la más evidente es que doña Marta en verdad no sabe nada de planificación económica, no está acercada a ese conocimiento, ¿verdad? En la Caja Costarricense del Seguro Social es la misma persona que detuvo el portafolio de inversiones de la Caja con la junta directiva cuestionada anterior. Es la misma que esa junta directiva echa para atrás el hospital de Cartago y bueno, es la misma que está siendo investigada por el caso Barrenedor por supuesta corrupción al determinar un conjunto de contratos con sobreprecios de más de 12,000 millones de colones. Dicho sea de paso, esta semana salió públicamente la noticia de que al parecer la única prueba que que la defensa de Marta presentó en el caso Barrenedor, que se acuerdan, hasta doña Pilar lo replicó en el plenario, que es que supuestamente había sido todo un montaje contra doña Marta en la Caja y entonces proyectó un supuesto Excel que demostraba que no es cierto, que más bien habían ahorros, no sobreprecios. Bueno, esta semana la fiscalía determinó que esa prueba, que era su defensa, fue falsa, fue un montaje. Es decir, fue falso que se habían ahorrado costos. Es decir, el caso real de que aprobaron algo con sobreprecios es verdadero. Entonces uno dice, a ver, son expertos en mentir, no tienen las capacidades para dirigir la administración pública, en este caso un ministerio de planificación, y lo más evidente, debo decirlo, es que si uno dice, y si no tiene las capacidades y está investigada por corrupción, entonces ¿por qué será que la nombran? Y entonces ya nos fuimos a hablar con nuestros asesores abogados de la fracción. Entonces ya nuestros abogados con muchos años de experiencia nos contaban que, bueno, que es que implica un procedimiento penal distinto para el caso de investigación Barrenedor, no solo por lo que dice el Código Penal en el artículo 391 en adelante, sino por lo que dice la Constitución Política en el artículo 121, y esto implica, en términos muy prácticos y simples, que el caso investigado Barrenedor contra doña Marta, hoy dirigido por la Fiscalía de Probidad, debe pasar a tener un nuevo procedimiento especial que va a tener que ser encabezado posiblemente por el fiscal general, y eso implica ya de por sí un atraso, porque tienen que abrir un nuevo expediente y a partir de ahora las pruebas que recauden tienen que hacerse con el nuevo procedimiento especial. Esto es, en mi opinión, una estrategia para atrasar la aplicación de la justicia en el caso en el que ella está siendo imputada. Doña Sofía, este nombramiento abre un portillo. Bueno, yo creo que más que un portillo es evidencia de una práctica, la práctica de la red de cuido, ¿ok? La práctica de decir, si son mis amiguitos los que están siendo investigados por corrupción, yo los voy a cuidar, los voy a esconder y les voy a dar inmunidad. Esa es la práctica que hay aquí, una práctica que este gobierno le criticó al bipartidismo, porque efectivamente es una práctica nefasta. Así que creo que esa es la altura a la que se ha puesto el señor presidente de la República en este momento. Perdón, pero está a la altura
de la Liberación Nacional o de la unidad de hace 30 años. Se ha puesto a la misma altura de los gobiernos de siempre, de turno, que se dedicaron a aplicar redes de cuido y han sido permisivos cuando les investigan a su gente por corrupción. No, 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 señor presidente. Si doña Marta está siendo imputada por corrupción, por nada más y nada menos que un contrato de 12.000 millones de colones de sobreprecios y su única prueba de defensa fue falsa, usted no la puede premiar. No la puede premiar dándole impunidad en un ministerio. Y yo creo que lo que aquí queda claro es eso. Es que estas son las viejas prácticas añejas de la política, de las redes de cuidado de los corruptos. El señor Antonio Ortega, su compañero de fracción, decía en un video inmediatamente después del nombramiento que lo hecho por el presidente es un acto incluso de corrupción, eh, nombrando lo decía don Antonio, a una persona corrupta en un cargo, en un ministerio. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo para el que no tiene ningún tipo de preparación. Y doña Marta no sabe nada de planificación económica. Así que ahí de plano hay una falta ética. Es una falta ética saberse imputada en un cargo de investigado por corrupción, saberse inadecuada para dirigir la planificación económica del país y aún así aceptar, porque lo que yo creo que hay de fondo es la búsqueda de la inmunidad, no la dirección de la administración pública. Y ahí quiero ser muy clara, porque ellos han insistido en que iban a transformar el país, en que iban a combatir la corrupción. ¿Se acuerdan cuando en campaña dijeron que iban a premiar a los que denunciaran la corrupción? Bueno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, porque en la práctica, ahora que son gobierno, más bien andan buscando proteger a quienes están siendo investigados por corrupción en su propio gobierno. Uh-huh. Así que sí, yo desde luego coincido con las palabras de mi jefe de fracción. Uh-huh. ¿Qué sigue ahora después de este nombramiento? Y no la van a poder quitar. Usted dice que lo que están buscando es mantenerla con inmunidad y no necesariamente que dirija un ministerio. Sí, ya ahora como Asamblea Legislativa las fracciones están valorando qué se podría hacer. No te puedo adelantar hoy viernes una acción concreta porque hasta el lunes las fracciones vuelven a tener sus reuniones de fracción oficial, por lo menos nosotros, para determinar una ruta a seguir también, ¿verdad? Y creo que ahí habrá que considerar todas las opciones legales que nuestro marco constitucional permita, desde el control político, hasta otras acciones que hay. No quiero adelantarme sin que lo hablemos primero como fracción y con las otras fracciones. Pero sí creo que es muy descarado. Sí creo que es muy descarado y también me parece que este nombramiento es una burla a los costarricenses, ¿verdad? Es un poco el presidente diciendo, ay, tienen investigada mi figurita por corrupción, pero a mí no me importa, le voy a dar inmunidad y la voy a proteger, jaja. O sea, a mí me parece que es más un acto como de burla hacia la ciudadanía e inclusive a lo que se prometió hacer. Se prometió cambiar la política, no hacer lo mismo que hacía el bipartidismo, ¿verdad? Y en ese sentido me indigna más que como diputada, me indigna como ciudadana, como costarricense, porque creo que nos están viendo un poco la cara. Doña Sofía, ¿le preocupa el avance de la investigación? ¿Le preocupa que llegue a archivarse, que llegue a dictarse sobreseimiento de esa investigación, de esa acusación? Mira, lo que más me preocupa es el atraso en sí mismo, lo que implica que tenga que abrirse un nuevo expediente con un procedimiento especial para un miembro de un supremo poder, porque implica varias cosas. Y ojo acá, no solo es el atraso de que se tenga que abrir un nuevo expediente con otro procedimiento, sino que además, ahora de nuevo, si la fiscalía, si el fiscal general finalmente formaliza la acusación en este nuevo expediente y en este nuevo procedimiento especial, entonces hay que pasar por levantarle o no la inmunidad de la Asamblea Legislativa. Pero ojo, porque aquí creo que de parte del gobierno hay un juego con los tiempos. Porque ellos están convencidos de que en el siguiente periodo electoral van a ser mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Y uno dice, a ver, de repente estás tomando una acción que sabes que va a trazar posiblemente meses, el caso Barrenedor y la acusación de corrupción contra Marta.
Ujú, ¿Qué será? ¿Que estás esperando que sea la siguiente Asamblea Legislativa la que tenga que tomar la decisión de levantarle la inmunidad o no? En el ujú, caso de que siga. ujú, Y yo creo que ahí los cálculos tienen que ver más con una proyección electoral y eso es parte de lo que me molesta, porque no han dejado de hacer campaña desde que empezaron. Ahora el presidente también dice que 6 meses antes está considerando no salirse para ser diputado y que solo si sería presidente del Congreso. Y ya tenés un trabajo, ujú. tenés el trabajo de ser presidente, Sí, hacelo, doña ¿verdad? Sofía. Entonces, a mí me parece que está mezclado con la campaña política, Ujú. te lo digo. Para finalizar, y precisamente quería hacerle esa pregunta ya que está tocando el tema, Sí, señor. el Partido Liberación Nacional ha dicho que ellos no le darían los votos para una posible renuncia, una solicitud de renuncia ante el plenario. ¿Qué dice la fracción del Partido Frente Amplio o en este momento? ¿Qué piensa usted? ¿Le darían los votos el Partido Frente Amplio? Bueno, el lunes hasta el lunes nos vamos a reunir como fracción para Ujú, decidir, ¿verdad? Y nosotros somos pues una fracción distinta a ujú, ellos, entonces ujú, tendremos que discutirlo y tomar nuestras propias decisiones. Yo no me adelanto aún hasta que no hablemos el lunes como fracción. Evidentemente este es un año en el que las cosas se ponen más complicadas y cuesta arriba, ¿verdad? Ojalá uno quisiera que no, que lo electoral no se adelantara tanto y que pudiésemos seguir trabajando pensando en el bienestar del país. Pero es evidente que ya el gobierno ha arrancado una campaña a partir de prácticas de la política añeja y entonces no nos queda más que analizar qué hacer frente a este ujú, escenario. Yo sí te digo que de parte nuestra vamos a seguir insistiendo en ver cómo hacemos para que avancen proyectos de ley que le sean útiles a la gente de aquí ujú, hasta el último día de ujú, nuestra gestión, más allá de la campaña, ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo en ver si se logra aprobar proyectos contra la corrupción, ujú. contra el lavado de dinero, contra el narcotráfico, contra el fraude fiscal. Ahí vamos a insistir hasta el último día, no nos vamos a rendir, pero es evidente que este es un año en el que de todo el ácido electoral empieza a funcionar más que lo que debería de funcionar en sí mismo el avance de una agenda. Ujú. Y bueno, el lunes Doña como Sofía, fracción hablaremos qué sí, hacer para no adelantar. pero muy breve, y le insisto, pero en su posición como diputada, usted, Sofía Guillén, diputada de la República, ¿usted estaría de acuerdo con la renuncia del presidente? De ahí, pues si él quiere presentar eso, es su derecho, si él quiere presentar su renuncia. A mí me parece que es un poco hacer el ridículo. Tiene que terminar de hacer el trabajo que le eligió el pueblo lo eligió para gobernar. Yo creo que no se ha dedicado a gobernar ni un solo día, Don se ha Antonio dedicado a hacer Ortega, campaña. don Antonio Ortega en la entrevista con nosotros nos decía que era un acto irresponsable. ¿Usted Sí, sí, opina eso? Pregunto. sí, claro, imagínate, y es que son 6 meses antes de dejar tirado el país, es el mayor cargo público, es decir, es el cargo, es la cabeza, se supone, de la administración pública, ¿verdad? Y él lo va a dejar tirado por estar haciendo campaña, pero además con un ego eh, que ahora dice que solo si va a ser presidente del Congreso. No sé, yo creo que el señor presidente tiene problemas de Ujú, egocentrismo y de desubicación. Yo no sé si él conoce realmente la sociedad costarricense. No ujú, sé si entiende el honor que tiene al ser presidente de la República, ¿no? sí. No sé si entiende que el país lo eligió para hacer esa tarea. Ojalá se la tome un poco más en serio y la Ujú. cumpla. Doña Sofía, muchas gracias y que tenga muy bonito viernes. Gracias a ustedes, más bien. Que le vaya muy bien a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, en entrevista con nosotros